Hola, ¿qué tal? Edificar un buen gobierno debe constituir una tarea centrada en el ciudadano, en sus necesidades, en sus exigencias y en sus aspiraciones. Un programa que combata la corrupción no puede funcionar sin involucrar a la ciudadanía y sin poner en marcha una estrategia de cambio cultural en favor de la transparencia. En los últimos años, la exigencia de un mayor nivel de rendición de cuentas por parte de los gobiernos se ha convertido en una demanda permanente. Por eso hoy, en Sociedad Transparente, analizaremos la importancia de este binomio, transparencia y combate a la corrupción. ¿Nos acompaña? ¿Qué propones para combatir la corrupción? Bueno, pues para combatir la corrupción, ¿qué pondría yo? Pues que hubiera más vigilancia, que las autoridades estuvieran más al pendiente de las colonias. Exista mayor honestidad en nuestras autoridades, porque mientras existe la corrupción es porque las autoridades se hacen de la vista gorda, no quieren reconocer ahí que existe en realidad dentro de las mismas instituciones. Mucha educación para todos desde el principio. Estamos en una época donde está nula de valores, educación y conciencia sobre todo. Quitar muchos trámites burocráticos que se realizan en estas instancias. Híjole, pues yo propongo para abatir la corrupción que como padres de familia deberíamos hablar con nuestros hijos, los que tenemos hijos jóvenes, principalmente pues empezar a decirles los problemas que pueden tener y las consecuencias que hay. La transparencia elimina las oportunidades de corrupción, pues se reducen sustancialmente las condiciones que propician las conductas ilícitas en la gestión pública. Ciertamente, en la medida en que crece la transparencia gubernamental, y esto quiere decir la gestión gubernamental centrada en la idea de que los ciudadanos para quien se gobierna tienen derecho a conocer cada uno de los procedimientos que sigue el gobierno para desarrollar sus distintas tareas, sus distintas obligaciones, acciones que tiene encomendadas. Entonces, la transparencia es un elemento que permite de manera muy clara que la sociedad conozca cómo toma las decisiones el gobierno, ¿no? Que son decisiones que se proyectan sobre toda la sociedad. Entonces, de esa manera, en la medida en que los gobiernos van asumiendo que tienen que transparentar su gestión, en ese momento no solamente se puede dar una rendición de cuentas que llamaría O'Donnell rendición de cuentas horizontal, sino una rendición de cuentas horizontal, quiero decir, los gobiernos frente a sus congresos, ¿no? Que están obligados a rendir cuentas, sino también con la sociedad, es decir, una rendición de cuentas hacia los gobernados, y esto tiene que ver obviamente con el conocimiento que tengan los ciudadanos de la obligación de los gobiernos de transparentar. Ahí estaría la utilidad, digamos, de la transparencia, ahí estaría la utilidad de que el ciudadano pregunte, se informe y se involucre. La utilidad está en que en la medida en que el ciudadano se involucre, informe, etcétera, esto va a elevar los niveles de exigencia de transparencia del gobierno, ¿no? Porque el gobierno está obligado por ley y por constitución, pero si no está la activación del ciudadano, entonces puede quedar, digamos, limitada esa obligación del gobierno hacia los ciudadanos, no hacia de manera horizontal hacia los congresos, ¿no? O hacia el Poder Judicial, sino hacia los gobiernos. Esa es una. Ahora, ¿de qué manera la transparencia sí es un elemento que ayuda a combatir la corrupción gubernamental? ¿Lo garantiza? Me parece que no lo garantiza. No lo garantiza porque, pues, ciertamente hay... La corrupción es una desviación de la legalidad, y en ese sentido una de las características de la corrupción es que busca no dejar huella, y pues la transparencia es dar a conocer aquello que está documentado,
¿no? Entonces, por eso el combate a la corrupción arranca de manera muy clara y puede tener una acción eficaz a partir de la transparencia, pero no puede ser solamente, no podemos dejarle la responsabilidad a la transparencia de que eso sea el combate a la corrupción. ¿Sí? Estamos hablando entonces de que el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad de transparentar, de permitir el acceso, de rendir cuentas. ¿Cuál sería entonces el papel de la sociedad? ¿En qué forma puede contribuir a sanear nuestros gobiernos? ¿Solamente preguntando? No, preguntando y haciéndose cargo como una sociedad, digamos, como una especie de contraloría de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿y esto se hace a partir de qué? Obviamente no lo hacen los ciudadanos individuales o solos, sino tienen que ser organizaciones de la sociedad que tienen como propósito el darle seguimiento, por ejemplo, a cómo se hacen las contrataciones en el gobierno, ¿no? A partir de qué documentación, si se siguen todos los procedimientos legales. Entonces, el acompañamiento de la sociedad es fundamental para que el acceso a la información no sea solamente una parte del combate a la corrupción, sino que pueda ser una parte que desencadene otras. Digamos, creo que la importancia del acceso a la información es que puede tener un efecto de manera transversal sobre otras formas de, digamos, de obligación del gobierno frente a la sociedad, como es esta de ir eliminando los elementos de claramente de corrupción, ¿no? ¿Cómo podemos evitar actos de corrupción? No dando mordidas, no aceptándolas y hacer valer nuestros derechos, ¿no? Pues yo creo que empezando por la educación, ¿no? Así como van educando a los niños a que hagan trampa en la escuela, en las tareas, con el profesor. Desde ahí empieza la corrupción, desde la mala educación. En primer lugar, una justicia más rápida, más honesta, podríamos llamarla, porque pues si el funcionario y el resolutor no necesita dinero, pues hará su trabajo mejor. El derecho de acceso a la información pública se puede convertir en la palanca más importante para cambiar prácticas oscuras, remover inercias y acabar con la opacidad en los asuntos de gobierno. Sobre las acciones que está emprendiendo la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, habla el subsecretario Sergio Penagos. Y en el caso de la subsecretaría en particular, nos corresponde la no fácil labor de generar cambios sustanciales en los procesos administrativos, ayudándonos de herramientas que en el momento en que las normas que hoy regulan procesos administrativos no existían. Me refiero a las tecnologías de la información. Cuando un proceso administrativo fue creado hace 10 años, las tecnologías de la información no daban para lo mismo que hoy nos ofrecen. De tal manera que hoy el programa de mejora de la gestión que rige esta subsecretaría tiene entre varios componentes el hecho de contemplar a las tecnologías de la información como una herramienta útil que permita, por citar un ejemplo, llevar la ventanilla en donde se prestan servicios públicos directamente a los usuarios, no a un portal o a un centro de atención especializada, sino también siendo más ambiciosos a lugares tales como la comodidad de la sala, en donde haya una computadora que está conectada en Internet. Sí. Si hoy es posible pagarle impuestos al Estado mexicano vía Internet, a algunos estados y a los municipios inclusive, ya va siendo buen momento de que pensemos en las tecnologías de la información para devolver los servicios públicos por esa misma vía, si es que somos capaces de cobrar los impuestos a través de ese mecanismo. Pero otra cosa que también nos interesa mucho como subsecretaría, y desde luego nos los ha instruido tanto el presidente como el secretario Vega, es que nos pongamos en los zapatos de los ciudadanos. El presidente ha sido enfático en cada una de sus intervenciones cuando tiene que ver con la prestación de los servicios públicos.
No es una frase discursiva, es literalmente una instrucción presidencial, el ponernos en los zapatos de los ciudadanos. Y esa fue la razón por la que lanzamos un concurso que sabíamos que sería controvertido, tal como lo fue. El trámite más inútil tenía como propósito revelarnos esa información, crítica, esa información que es sustancial para la toma de decisiones desde una perspectiva de afuera de la ventanilla hacia adentro. Y ese es el resultado que sabíamos que íbamos a obtener, y ese fue el resultado que finalmente obtuvimos. Poner en perspectiva al gobierno que también existe un mundo más allá de la ventanilla, que ocurren cosas en el tránsito de la banqueta a donde llega como usuario una persona a solicitar o a obtener un servicio público por parte del gobierno federal, estatal o municipal. Porque como sabíamos que en justicia no podíamos cargar al usuario la responsabilidad de que nos determinara cuándo está ante un servicio municipal, estatal o federal, el concurso iba a ser abierto, cosa tal y como fue. Obtuvimos más de 20,000 participaciones. En algunos casos nos han dicho que qué lamentable que hayan existido 20,000 participaciones y qué lamentable que hasta lo celebremos. Nosotros consideramos que es un error de perspectiva el suponer que la apertura de un mecanismo, un canal de comunicación abierto a la ciudadanía debería de ser así de reducido para que la imagen del gobierno no se viera afectada. Hoy el gobierno asume la responsabilidad, la tenemos y la ponemos en práctica, después de haber hecho el análisis de esas 20,000 denuncias de casos diversos, encontrarnos con las entidades y las dependencias que son dueñas de los procesos en materia de la denuncia, incorporarlos en el programa de mejora de la gestión y calendarizar soluciones. Algunas muy simples, algunas otras mucho más complejas. Algunas que se pueden obtener resultados en el muy corto plazo, algunas otras en el mediano y otras que son incluso de largo plazo, y más aún, algunas otras que también implican la contribución del Congreso, porque muchos de esos trámites que hoy le resultan incómodos al ciudadano están planteados en un proyecto legislativo, en una ley que estuvo pensada en papel, insisto, el proceso, cuando la tecnología de la información no daba para tanto, que tendremos que incluso llegar a ser ambiciosos de poder proponerle al Congreso que nos ayude y que contribuya generando las modificaciones legislativas para que esos trámites puedan subirse al mundo de las tecnologías de la información, por poner un ejemplo. Y otra de las cosas que también estamos haciendo como un esfuerzo importante, y es algo que yo he convertido personalmente en una filosofía de trabajo, y trato de contagiar a los subalternos, es que dejemos de hablar de ellos y de nosotros, en el mundo de que ellos son los ciudadanos y nosotros somos los servidores públicos. Los he pretendido poner en perspectiva de que todos somos ciudadanos y todos somos usuarios de servicios públicos de una manera o de la otra. La población espera, sin embargo, resultados inmediatos. Quisiera que todas estas acciones rindieran frutos de manera pronta e inmediata. ¿En qué forma ustedes le están respondiendo a la población, a la ciudadanía, que exige que la Secretaría de la Función Pública actúe? Porque a veces le apuestan solamente a sanciones a los servidores públicos, a combate a actos de corrupción muy identificados. Así es. Si estamos hablando de un calendario, si estamos hablando de una política pública como tal, ¿qué podemos esperar de ustedes? Bueno, son varias cosas las que se pueden esperar y las que se deben de esperar de la Secretaría. En principio, sí es interés de esta Secretaría, del secretario Salvador Vega, cambiar también la percepción que tiene la ciudadanía de la institución. ¿Por qué lo decimos? Porque seguimos siendo percibidos como el policía administrativo del gobierno federal. Y no necesariamente ahí acaba la labor de la Secretaría. Es cierto, estamos comprometidos en que seguiremos sancionando con rigor y con más rigor todavía que lo acostumbrado. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos cambiado también una forma de hacer las cosas en ese orden, en el plano sancionatorio, aunque no me voy a referir demasiado a él. En otro momento, circunscribiéndose solamente al marco de atribuciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pareciera ser que la actividad de la Secretaría acaba en un proceso administrativo, en donde cuando se detecta un funcionario que es corrupto, se le abre un proceso administrativo,
que acaba con su inhabilitación por 10 años, por 3 años, o por un tiempo determinado. Y es momento también ya de retribuir al ciudadano mejoras que le hagan, como dije anteriormente, la vida mucho más amable, que sientan que vale la pena interactuar con el gobierno, que se pueden hacer las cosas de manera distintas. La transparencia gubernamental va relacionada con los aspectos éticos de responsabilidad y eficacia de los servidores públicos y de las autoridades. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla desarrolla diversos programas y acciones para combatir la corrupción en el sector público. Al respecto, habla el secretario Víctor Manuel Sánchez Ruiz. ¿Cómo han cambiado las cosas si observamos que en estos últimos 4 o 5 años este derecho a saber está inscrito en la Constitución? En efecto, se ha convertido en un mecanismo de control ciudadano sobre las instituciones públicas. ¿Ha habido un antes y un después? ¿Y qué podemos advertir sobre lo que viene una vez que ha llegado para quedarse este derecho? Sí, por fortuna ha llegado para quedarse y sí hay cambios muy drásticos en los siguientes puntos. La obligatoriedad del servidor público a ofrecer la información dispuesta con precisión en qué tipo de información en una ley, que se preserva la garantía individual de datos personales, de la vida privada, y esa precisión nos da un crecimiento para alentar al ciudadano a participar con el gobierno. Hemos crecido porque nos obliga a establecer sistemas y métodos, clasificar los archivos y disponer de guías que estamos siempre próximos a actualizar. Y ha causado necesariamente una revolución administrativa. Lo mejor creo que falta por venir. La suma de la educación y los sistemas tendrán que provocar cambios de actitud del servidor público para ganarse en vía de entrega de información un mejor servicio a la sociedad. ¿Cuáles son los principales obstáculos que hasta este momento en este análisis que usted hace a lo largo de 4 años y que ha podido vivir desde la Secretaría de la Contraloría, cuáles son esos obstáculos que todavía no nos permiten alcanzar pues las condiciones óptimas de que sea una realidad permanente, constante en el servidor público, abrir la información y por el lado de la población el tener una mayor intervención en los asuntos de gobierno? En los obstáculos que tenemos aún que superar, porque requerimos mejores sistemas de archivo, de información, de la clasificación que nos permita al ciudadano ofrecer la información que realmente tenga interés, el que realmente le cause utilidad. Claro. El que tenemos en Tramitapue, que no están en nuestras estadísticas de transparencia, y le hemos querido señalar con diferencia, para que no se quede en el genérico como un gran logro. Solamente que transparencia en el Tramitapue, que es todos los bienes y servicios que da el gobierno, sus requisitos, sus oficinas, sus tiempos, sus costos, en 1034 servicios que están publicados todo esto y ese acceso a la información a través del portal de gobierno. Esa es una utilidad pura del ciudadano. Antes de ir a una oficina, ¿dónde está? ¿Qué horario? ¿Qué costo? ¿Y qué requisitos? Y que no me pueden pedir más de ese requisito. Nos da una simplificación de trámite y una agilidad. Ahí faltaría mejores sistemas de atención para medir el tiempo de respuesta. Ahí nos faltaría crecer en la tecnología. Nos faltaría ofrecerle, de ser posible, el servicio en la propia casa del ciudadano. Al inicio de la presente administración se creó la Fiscalía Anticorrupción. Sobre las tareas que está desarrollando, explica el licenciado Nicolás Vázquez Alonso, titular de la Fiscalía. Esta Fiscalía
anticorrupción surgió como necesidad de poner a disposición del público, de los usuarios de los servicios gubernamentales, una dependencia especializada en el tema de la corrupción. La corrupción es un cáncer que ha invadido a toda la sociedad, sin excepción. Y el gobierno del Estado, consciente de que tiene que poner todo lo que está a su alcance para combatir este mal, creó el 5 de octubre del 2005 la Fiscalía Anticorrupción. En esta dependencia gubernamental se reciben todas las quejas que por actos de corrupción pudiesen generarse de parte de servidores públicos del gobierno del Estado. Entonces, la intención del gobierno fue acercar al ciudadano una dependencia para que pudiese presentar las quejas y denuncias por los actos de corrupción. Lamentablemente, la cultura de la queja y de la denuncia está totalmente desarraigada en el individuo, en la sociedad en general. Supongo, y estoy casi seguro que así es, no hay confianza en las instituciones, hay temor a las represalias, hay opacidad en el tema de coparticipar en la lucha en contra de la corrupción, y el ciudadano, lamentablemente, como decía, no presenta las quejas aun cuando sea sujeto de algún acto de corrupción. Entonces, viendo esta circunstancia, en la Fiscalía hemos tratado de llevar al cabo algunos programas para motivar a los ciudadanos que sean sujetos de algún acto de corrupción a que presente sus quejas. En un origen, rotulamos todos los vehículos del gobierno del Estado con los teléfonos de la Fiscalía, que son teléfonos, uno de ellos es un teléfono que tenemos 24 horas para que así aquellos sujetos que sean objeto de un acto de corrupción en horas fuera de oficina tengan la posibilidad de reportarla y en ese momento un funcionario de la Fiscalía lo atienda y le resuelva hasta donde sea posible sus problemas, o por lo menos le ayude a combatir el acto de corrupción y que éste no se dé. Asimismo, pensando en que los ciudadanos, probablemente por pereza para ir a las oficinas a levantar las quejas, implementamos o habilitamos 2 unidades con todo el equipo necesario para que in situ el ciudadano pueda presentar sus quejas. Esto es, si hay un acto de corrupción, por citar alguna dependencia, en una caja recaudadora, y en ese momento es detectado el acto de corrupción y reportado a la Fiscalía, ya no le vamos a pedir al ciudadano que se transporte a la Fiscalía para que presente su queja. Le estamos allanando el camino, tratándole de facilitar y motivarlo a que presente su queja. En ese momento, la unidad móvil se traslada a la dependencia y el ciudadano puede ahí mismo presentar la queja, ratificarla, sacar la copia de la identificación, los testigos, lo que sea, para que quede radicada la queja y podamos contar con un expediente de investigación y, en su caso, una vez concluida la investigación y comprobado el acto de corrupción, remitirlo a CDCAP, que es la que impone las sanciones administrativas. Asimismo, el teléfono 24 horas, porque lo habilitamos porque teníamos el problema de que algunos de los actos de corrupción se daban fuera de horas de oficina, exclusivamente o concretamente en el área de vialidad. Entonces se implementó un sistema de rondines o de visitas al periférico, por ejemplo, que es una vialidad competencia del Estado, una vialidad estatal, a efecto de que asimismo los agentes viales sepan que estamos nosotros dando vueltas en el periférico o en la Forjadores, en las demás vialidades que tenemos que son competencia del gobierno del Estado, y en caso de detectar alguna detención por parte de un agente vial, nosotros lo que hacemos es consultar con el ciudadano cómo lo están tratando, si lo están tratando bien, si no ha habido alguna insinuación, y lamentablemente los ciudadanos tampoco presentan sus quejas. La construcción de un México más transparente es ahora una labor que debemos emprender de forma corresponsable, la sociedad y el gobierno.
Con la transparencia se cierra el círculo democrático que inicia con las elecciones y se extiende con la celebración de un pacto de honestidad entre el gobierno y los ciudadanos, en el que ambos son protagonistas activos y corresponsables en el combate a la corrupción y en la construcción de una cultura de la integridad. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.